Bienvenidos otra vez al Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Los que no nos conocen, nos reunimos una vez por mes desde hace 10 años. Este año estamos cumpliendo el 10º año de existencia. Desde los últimos 3 años nos reunimos acá en la biblioteca del Instituto Goethe. Y lo que hacemos es una reunión absolutamente informal y nada académica, dedicada a tratar temas que estén vinculados con el mundo de la traducción, con el mundo de las editoriales, el panorama editorial, y luego para hablar sobre cuestiones que estén vinculadas también con las políticas de la lengua castellana. Yo diría que casi desde el principio estamos peleándonos en una lucha absolutamente desigual en la que vamos ganando contra la RAE y el Instituto Cervantes, pero bueno, hoy vamos a ocuparnos de otros temas. Normalmente todas estas reuniones están siendo grabadas, las van a encontrar en el sitio del Instituto Goethe y también en el blog del Club de Traductores Literarios, al que acceden poniendo nuestro nombre en el Google. Todos los días cargamos distintas informaciones vinculadas a cada uno de los campos de interés que tenemos. De lunes a viernes ahí pueden encontrar una cantidad de material publicado en el universo de la lengua castellana, pero también una cantidad de notas originales que le encargamos a traductores, escritores y demás a propósito también de estos temas. Las actividades que quedan para lo que falta del año son las siguientes. En el mes de agosto vamos a tener una reunión con 2 poetas que son premios nacionales en sus respectivos países. Uno es Darío Jaramillo, el último premio nacional de poesía de Colombia, y Jorge Aulicino, el último premio nacional de poesía de Argentina, donde ambos van a hablar un poco sobre traducciones que los marcaron y que de alguna forma condicionaron lo que ellos escribieron. Y también en el caso de Aulicino, fundamentalmente vamos a hablar un poco de traducciones, ya que como ustedes saben, acá presentó también hace ya varios años su traducción de la Divina Comedia y, si no me equivoco, en agosto mismo va a presentar su traducción de las rimas de Guido Cavalcanti. Para el mes de septiembre tenemos otro invitado internacional. En este caso se trata de Pedro Vicuña, que es un poeta y dramaturgo y actor chileno, especializado en griego contemporáneo, traductor de Elitis, de Seferis y un montón de novelistas griegos del universo contemporáneo. Va a venir justamente a charlar un poco de eso. Octubre todavía no está decidido, y noviembre, que es nuestra última actividad del año, lo vamos a cerrar con un gran homenaje a José Luis Mangieri, el editor argentino que murió hace 10 años, justamente el 2 de noviembre de 2008, y vamos a recordarlo un poco con una serie de videos donde él habla, y también vamos a contar una cantidad de historias de la gente que lo conoció, no solamente escritores y traductores, sino gente también del ambiente de la plástica, de la música, etc. Seguramente va a venir el Tata Cedrón y otras personas con las que ya estamos hablando para eso. Por último, la dinámica de la charla va a ser la misma de siempre. Nuestros invitados comienzan a exponer lo que tengan para decirnos, luego yo haré algunas preguntas y luego pasamos la posta para que ustedes intervengan en el diálogo y se transforme todo esto en una charla lo más informal y amena que sea posible, porque no venimos para aburrirnos, sino para pasarla bien. Ya que se trata de una editorial, les pedimos a nuestros amigos de Ampersand que trajeran libros de la editorial. Están ahí a la venta. Vale la pena que echen una mirada, vale la pena que compren si pueden hacerlo, y aparte del vuelto recibirán una sonrisa de la amable señorita que está ahí sentada. Bueno, y entonces ahora vamos a nuestros invitados, que son Ana Mosqueda, que es la directora editorial de Ampersand, y al editor, ¿puedo decir editor general o estás en categoría de editor cabo todavía? Bueno, digamos un teniente mayor, que es Diego Erland. Y ellos nos van a hablar un poco justamente de la existencia de la editorial y qué es lo que hacen. Ana. Hola, buenas tardes. Sí, creo que es acá.
6 pequeños. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Voy a empezar un poquito hablando de la editorial, de cómo se formó. Ampersand fue creada en el año 2012. Como editora ya tenía la experiencia de haber hecho la carrera de letras primero y después la carrera de edición en la Facultad de Filosofía y Letras. Y mi experiencia profesional consistía en la edición desde el año 2006 de una revista que era semi-académica llamada Páginas de Guarda, que estaba dedicada a la lingüística, a la edición y a la historia de la cultura escrita. Nuestra primera colección, y es la que hoy todavía es la que tiene más títulos, es la que se llama Scripta Manent, que está precisamente dedicada a la historia social de la cultura escrita. Para decirlo en otras palabras, la historia del libro, de la lectura y de la escritura. La editorial fue creada a partir de una iniciativa personal, pero hoy, con un equipo de gente que es pequeño, pero muy eficiente, estamos tratando de alcanzar el punto de equilibrio y además tenemos precisamente este año buenas noticias. Hemos aumentado los dividendos gracias a una distribución que estamos haciendo nosotros mismos. O sea, estamos dejando de lado las distribuidoras convencionales, digamos, estamos haciendo lo que está haciendo muchas de las editoriales independientes, que es de la distribución propia. Con eso mejoramos ya nuestros números y esperamos, este es un año muy difícil, pero nosotros nos hemos mantenido bien, han aumentado las ventas, así que estamos muy contentos por eso. Iniciamos otras colecciones, que ahora voy a hablar de ellas, y bueno, tratamos de trabajar como hemos trabajado siempre, haciendo pocos libros, pero mucho cuidado en la edición, tanto de su forma exterior como de su contenido. Sí. Muchas gracias por venir y estar aquí escuchándonos. La editorial yo ya la conocía antes de ingresar a ella y me parecía fascinante esa obsesión por un tema que era el libro, la materialidad del libro, la historia de esa lectura, la historia de las bibliotecas. Entonces me pareció muy interesante cuando tuve la primera reunión con Ana y me propuso coordinar o editar en esta editorial en particular. Además, que si bien Scripta Manent es la nave insignia de la editorial, también es una editorial que tiene la característica de tener varias colecciones. Una de ellas, quizás hoy por hoy la más conocida, porque también es la más ágil y la que está llegando a un público mucho más amplio, es la de lectores, que son ensayos sobre la lectura de referentes intelectuales, hoy por hoy argentinos, pero la idea es sumar nombres de otras latitudes, y también como una especie de memoria personal sobre su relación con la lectura. Es una colección, para mí, uno de los grandes hallazgos de Ampersand, justamente por abordar algo que nadie estaba abordando hasta ahora. Tenemos obviamente la colección de estudios visuales, que es la de Caleidoscópica, que es un trabajo muy interesante porque recupera en sus primeros títulos, recupera títulos clásicos de la historia del arte o de los estudios visuales, y también está aportando nuevos textos a la discusión historiográfica de investigadores contemporáneos como Marta Penos, escribiendo ese libro Paisajes con figuras, sobre cómo se construyó el imaginario sobre Tierra del Fuego. Otra colección muy interesante, que para mí tiene muchísimas perspectivas de ahora en más, es la de estudios de moda, que también está dedicada a esa disciplina que es muy poco estudiada y muy poco abordada en el país, en Argentina, y también está empezando a abordarse en Estados Unidos y en las grandes capitales
de la moda. Ahí tenemos un título que se llama Pasado de Moda, que fue el primer título, que es una compilación de trabajos sobre los consumos culturales y en relación al consumo en Argentina. Y tenemos un segundo libro que será novedad de septiembre, y en eso estuvimos trabajando todo el año, que es el de Valerie Steele, Fashion Theory, que es hacia una teoría cultural de la moda, que es la primera traducción de Valerie Steele, que es curadora y directora del FIT de Nueva York, el instituto del Fashion Institute of Technology de Nueva York, y es una de las grandes referentes de la moda en el mundo. Es un libro que compila sus grandes artículos, sus grandes trabajos y ensayos que van desde la historia del corset hasta una historia queer de la moda, pasando por Baudelaire y pasando también por la idea y el concepto de la parisina como representación ideal de la fashionista. Es un texto muy interesante que también interpela mucho a lo contemporáneo, porque está pensando a la mujer y en la relación de la mujer con la moda y la relación de cómo nos llevamos con ese tipo de prendas. Si vemos todas las colecciones de Ampersand, siempre hay una obsesión, y es cómo se lee. O sea, cómo se lee una forma de vestir, cómo se lee un texto, cómo se lee una carta, cómo se lee... entonces esa es una de las grandes, para mí, es uno de los grandes aciertos, estar obsesionados por algo. Y eso es lo que tiene Ampersand. Bueno, yo sé que ustedes son traductores, que no les voy a enseñar nada sobre traducción, pero me gustaría comentarles por ahí algo que ustedes conocen, pero más teóricamente, que es el proceso editorial de los libros que necesitan traducción. Yo me baso en la experiencia de Ampersand y también en un artículo muy interesante de un profesor de la Universidad de Alicante, que se llama Javier Franco, acerca de la traducción de textos científicos y técnicos, porque eso quiero dejar en claro, que yo no hablo de traducción literaria, porque nosotros recién ahora tenemos esta colección que incursiona en lo literario, pero nuestro fuerte son los textos técnicos, ¿no es cierto?, los textos académicos, que es harina de otro costal, digamos, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber qué son esos textos, qué diferencia entre el texto científico y técnico. El texto científico es un texto más teórico, ¿no es cierto? Y el texto técnico es un texto que habla sobre cómo hacer algo, da instrucciones, como podría ser un manual de estilo, una guía de corrección o un manual de funcionamiento de algo, ¿no es cierto? Entonces, nuestros libros que están en ese rango, digamos, entre lo científico y lo técnico, tenemos que buscar un traductor que se adecue a ese género que nosotros estamos editando. Entonces la primera etapa por la que pasamos en la editorial es la elección del traductor. Una vez que compramos los derechos de traducción, ¿no es cierto? Entonces, ahí buscamos un traductor que no solo tenga, que sea capaz de traducir de la lengua origen a la lengua meta, y que maneje correctamente ambas lenguas, sino que además conozca el tema del texto, conozca el campo en el que se inserta ese texto y pueda tener, sobre todo si se trata de ciencias sociales y humanidades, conocer las jergas, conocer los presupuestos de la ciencia, ¿no es cierto?, de las disciplinas. El traductor ideal para nosotros sería entonces aquel cuya lengua dominante es el del texto meta, pero también tiene un conocimiento profesional de la lengua del texto origen, además de un entrenamiento como traductor, que tenga la expertise en la disciplina a la que el texto se refiere, en la que el texto se inserte. Esto no implica tener una formación en una disciplina determinada, ¿no es cierto?, sino tener a mano los medios como para poder entrar en ese texto. O sea, no hace falta que sea un especialista en la historia del libro y de la lectura, sino que tenga y que el editor le pueda dar también los instrumentos y además le dé también el tiempo para que pueda
usar esos instrumentos, porque de nada sirve tampoco tener el instrumento si uno no lo aplica o no tiene el tiempo para hacerlo. O sea, de dedicarle con todo lo que uno tiene a mano para darle al traductor. ¿Cómo se elige ese traductor? Bueno, nosotros lo que hacemos es revisar los trabajos anteriores del traductor. Y si no tiene experiencia en ese campo en el que nosotros le estamos pidiendo que traduzca, lo que hacemos es hacer una pequeña prueba de traducción. ¿Qué sería la prueba de traducción? Dar 2 páginas de un libro que pertenezca a esa misma disciplina, que ya haya sido traducido, y entonces que presente los mismos problemas que va a presentar el libro que se le está ofreciendo al traductor, y ahí ver qué pasa. Pero esa prueba debe pagarse, porque el expertise del traductor, el tiempo del traductor, eso tiene un precio, tiene un costo. Así que nosotros cada vez que hacemos una prueba la pagamos. La segunda etapa, una vez que ya elegimos el traductor que nos parece que conviene a ese texto que nosotros queremos traducir, va a ser una etapa muy importante, que es la relación entre el traductor y el editor. Nosotros en general lo que hacemos es poner un título en manos de uno de los editores. Puede ser él, yo o alguna de las chicas que también ayudan en la edición, como para que sea el responsable de la edición de ese libro. Y en ese momento entonces debería tener o una conversación a través del mail o una reunión personal entre el editor y el traductor para que el traductor entienda quién es el autor, de qué se trata la obra, cuál es el lector al que se dirige, que eso es muy importante, el destinatario de la obra, cuál va a ser el tono general de la traducción, si queremos que sea más literal o no, si debemos respetar el estilo del autor, que estamos hablando que es un autor no literario, ¿no? Es un autor que es especialista en su tema, pero a veces hay autores de este tipo que tienen su propio estilo. Nosotros hemos tenido a Guillermo Cavallo, por ejemplo, que es una persona que tiene su propio estilo de escritura, con frases larguísimas, separadas por punto y coma. Bueno, hemos tratado de respetar eso en el caso que se pueda, ¿no? El hecho de Valerie Steele también. Valerie Steele del otro lado también tiene un estilo muy particular, y es interesante ver cómo Cavallo y Valerie Steele pueden convivir en un mismo catálogo, ¿no? Sí, Valerie Steele, por ejemplo, cita de memoria, por lo tanto hay veces que cita mal y hay que corregirlo. Bueno, otra cosa que debe quedar bien en claro es qué es lo que tiene que traducir y qué es lo que no tiene que traducir, porque yo he tenido casos que se traducen los títulos de los libros, por ejemplo, el traductor, sin saber. O sea, si uno no le indica, no tiene por qué saber qué es lo que tiene que traducir y qué es lo que no. O cosas que no van a ir en el texto final, ¿no? Notas que se sacan y que no vale la pena que traduzca antes. O sea, todo eso tiene que estar claro, ¿no? Y para eso uno tiene que tener una comunicación, ¿no? El editor que se hace cargo del libro con el traductor. También editor y traductor deberían ponerse de acuerdo con respecto a las notas, porque el texto ya viene con sus notas. ¿Hay que agregar notas? ¿No hay que agregar notas? Nosotros en general tratamos de que no se agreguen notas del traductor, a menos que sea imprescindible, porque si no es cargar todavía más. Nosotros tenemos libros en general que tienen muchas notas y sería cargar todavía más, pero a veces está plenamente justificada la nota, porque de lo contrario no se entiende, entonces preferimos, la ponemos. Entonces todas esas cosas tienen que estar acordadas. Otra cosa, en la práctica, ¿qué tiene que darle el editor al traductor? No solo el archivo, ¿no es cierto?, el PDF o el Word del que se trate, sino también una versión en papel. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo después para el traductor, porque puede ir viendo la jerarquía de los títulos, porque puede hacer anotaciones, porque puede ir y venir, ¿no?, en el texto, que de otra manera es mucho más complicado. O sea, todavía la página impresa tiene muchísimo valor. También, como decía, todo lo que los
diccionarios u otros textos del autor que necesite ese traductor para cotejar la bibliografía, para cotejar una forma de escritura. Una hoja de estilo, no solo de la editorial, nosotros tenemos una hoja de estilo de la editorial, pero además una hoja de estilo de cada colección. Cada colección tiene una serie de términos que en algún momento se tradujeron de una determinada manera. Entonces, ¿para qué el traductor va a tener que hacer el trabajo de buscar la acepción si ya está puesto en la hoja de estilo de la colección? O sea, todas las cosas que la editorial pueda proveer para facilitar el trabajo. Por último, tiene que ponerse de acuerdo en cómo va a ser la entrega de ese material. Aquí hay dos formas, y las dos tienen sus ventajas y desventajas. Una es que el traductor vaya entregando por capítulos. Eso es muy bueno para el editor, porque el editor puede ir viendo cómo va el trabajo, puede ir ajustando con el traductor las cosas que no le convencen. Pero tiene un inconveniente, que ustedes lo deben saber perfectamente, que es no tener la totalidad de la obra. También es bueno que el traductor termine de traducir y después entregue, una vez que tiene todo el texto en la cabeza, ¿no es cierto? Porque por ahí también el traductor tiene cosas por ajustar en ese interín. Así que bueno, son dos formas. Tal vez cada texto tiene una forma distinta, depende del texto. Nosotros tratamos siempre de tomar cada texto como único, o sea, no es, por más que forme parte de una colección, cada texto tiene sus problemas, incluso lo hacemos con las notas. Las formas de citado a veces es más complicado cambiar en una traducción sobre todo, ¿no? Un texto que viene anotado muy complejamente de una forma, por ejemplo, otra vez volviendo no a Cavallo sino a Petrucci. Petrucci tiene una forma de citado que es la de poner al final de cada capítulo como una bibliografía pero comentada. Y eso no lo pudimos cambiar, porque era tal el trabajo de cambiar eso y con la posibilidad de que haya errores, que era mucho mejor dejarlo en ese estilo. Y así lo hicimos. O sea, respetar la obra, respetar al autor, respetar las intenciones del autor cuando hizo eso, no cambiar por cambiar y porque es la norma de la editorial. A veces se puede tener, hay tantas formas de citado y todos estamos acostumbrados más o menos a las diferencias entre ellas que a veces es mejor dejar dos o tres formas de citado en la misma editorial, la verdad. Sí. Me parece. Hay que acudir al sentido común. Y otra cosa para tener en cuenta, bueno, ¿qué pasa en la tercera etapa, digamos, cuando aparecen términos específicos de un libro que el traductor no puede traducir porque no es su especialidad, porque es muy complejo? Bueno, ahí tendríamos que acudir a un corrector de concepto, que puede ser, en nuestro caso muchas veces lo fue, el mismo director de la colección. Antonio Castillo Gómez, que es especialista en estos temas, cuando llegábamos a un punto muerto, bueno, ella lo sabe bien, llegábamos a un punto muerto que no había forma de sacar, de saber cómo se traducía una palabra que tenía mucha forma de traducción, como literacy, por ejemplo. Bueno, le pasábamos el problema no al director de colección, y él nos daba la forma de hacerlo, ¿no? Esa fórmula nos ha servido bastante. Y una última cosa para tener en cuenta en este tipo de textos, que ya digo, no son textos literarios, sino textos académicos, textos científicos o técnicos, es que estos textos originales no son perfectos. Como hablábamos recién de Valerie Steele, la autora misma se equivocaba en fechas, en citas, en un montón de cosas, porque lo hacía de memoria. Y bueno, eso puede ocurrir, no es que son infalibles. Uno no tiene que pensar que porque el autor me mandó el original, ese original es infalible. Puede haber errores. ¿Qué pasa en el caso de esos errores? Bueno, eso sí habrá que consultarlos con el autor, ¿no es cierto? Y ver y solucionarlos, ¿no? El traductor por ahí si los percibe, si no se da cuenta de ellos, lo mejor que puede hacer es pasárselos al editor para que
se comunique con el autor o vea cómo lo resuelve. Bueno, esa fue nuestra experiencia y espero que no sea tan distinta de la forma en la que trabajan ustedes. Bueno, hay muchas cosas para comentar. La primera es que es sorprendente que tengan tantas normas, porque la mayor parte de las editoriales carece de normas, y digamos, para los que somos más viejos nos recuerda un poco cuando había departamentos de traducción. En MC, por ejemplo, había un libro de estilo, uno discutía muchas veces como traductor con los editores, cosa que generalmente ya no ocurre más. Había diálogo incluso con los correctores, etcétera, etcétera y demás. O sea, felicitaciones porque eso prácticamente no existe más. Yo tengo varias preguntas para hacer. Empiezo con vos, Ana, y la primera es: ¿por qué se te ocurrió que era necesaria esta editorial? ¿De dónde te viene, para decirlo? Bueno, tendría que decir que es un motivo bastante egoísta. Porque, bueno, yo hice primero la carrera de letras, y ahí me especialicé en lenguas clásicas. Y después hice la carrera de edición. Y bueno, cuando hice la carrera de edición me di cuenta que muchas cosas de la carrera, de la forma de trabajar, de lo que yo hacía en clásicas, haciendo un trabajo filológico, era lo que se hace en edición. Entonces me di cuenta que yo podía ser editora. Y fui editora, primero, bueno, en diferentes lugares, hasta que, bueno, por una iniciativa personal decidí poner mi propia editorial. Pero siempre de una forma muy egoísta, la verdad, siempre pensando en los libros que a mí me gustan, los libros que yo quiero hacer. Y bueno, después los chicos me obligan a pensar más en el lector y en el dinero. Pero yo creo que hay un público para eso escondido, pero bueno, yo conozco gente como vos, como él, como un montón de gente que busca, que quiere otro tipo de libros, que no quiere la editorial que saca el título que va a caducar en 3 meses, sino que busca el libro, el clásico, ¿no es cierto? Eso es lo que... Hay dos cosas que a nosotros nos interesan mucho en la editorial. Una es el texto considerado clásico. Nosotros queremos que nuestros libros también sean clásicos en ese sentido, que tengan una perdurabilidad. Y otra cosa que nos interesa mucho es la interdisciplinariedad, o sea, que las disciplinas conversen entre sí. Por eso la historia de la cultura escrita, por eso la historia de la moda. O sea, nosotros pensamos que arte, moda, literatura, todo eso puede convivir de la mejor manera cuando se hacen las cosas bien. Voy entonces un poco más atrás. ¿De dónde viene, para tomar las palabras de Diego, la obsesión por los libros y la lectura? Porque finalmente, digamos, es una editorial sobre libros y sobre historia de la lectura de alguna forma. Bueno, por mi formación, porque yo el año pasado me doctoré en Historia Social de los Libros Escritos. Ajá. En Alcalá de Henares. Siempre tuve la obsesión, o sea, yo trabajé con papirólogos, siempre tuve la obsesión del libro. Y bueno, cuando encontré la carrera en la que podía hacer un posgrado, que acá no estaba, ni está todavía tampoco, pero sí hay, por suerte ahora en la Argentina, un interés mucho más grande por la historia del libro, y lo tuve que hacer afuera, pero bueno, siempre tuve el interés centrado en los libros. Y me imagino que debes haber pensado en algún tipo de modelo extranjero que seguramente existe, digamos, probablemente en otras culturas existen libros sobre el tipo de libros que a vos te interesan. ¿Tuviste algún modelo, algo que te interesó, que te llamó la atención? Sí, bueno, Fondo de Cultura había sacado libros sobre libros. Eso me interesaba mucho y siempre yo estaba buscando libros sobre libros, o sea, ese era el tema que... Después, bueno, editoriales como que hoy hablábamos, como Pretextos, o bueno, hay una editorial italiana que se llama Volsky, que también hace libros académicos, pero que son libros que son joyas.
O sea, siempre me interesó unir eso, ¿no? El contenido a un libro que tenga una buena presencia. Pienso que se puede hacer. Al margen de lo que salga, el libro tiene que estar bien editado, bien hecho, que el libro insuma todo el tiempo que tiene que insumir, que no tenga que salir porque tiene que salir. Correcto. Una pregunta a Diego. Bueno, tu participación en la editorial es más reciente, te incorporaste recién en marzo de este año. En febrero de este año. Y vos venís de la narrativa, o sea, esta es una vieja discusión, conmigo fuimos compañeros en ENIE, y es una vieja discusión, él está equivocado porque le gusta la novela, piensa que va a ser el gran novelista americano, etcétera, etcétera, y no hay posibilidades de convencerlo de que abandone todo eso. Pero ahora te estás dedicando a otro tipo de cosas. ¿Cómo te resulta la transición entre trabajar, si querés, con textos narrativos, artísticos y con textos sobre textos? Mucho más agradable. O sea, no podría editar a un novelista hoy porque me parece que está bueno separar las aguas, yo dedicarme a mi obra, digamos, literaria y editar este tipo de textos que me encantan, o sea, que son los textos que también me abren la cabeza, que me permiten alimentar esa curiosidad que uno tiene y ese fetichismo que uno tiene por el papel. Yo, desde antes de conocer la ANA y de conocer Ampersand, ya me encerraba en el archivo durante horas, días, y me quedaba en el archivo a ver diarios antiguos y también papeles. Y bueno, Ana es coleccionista de libros, yo soy coleccionista de libros de primeras ediciones, pero de literatura argentina de los años 70. En ese punto siento muchísima afinidad por este tipo de cosas. Y también lo que dice Ana en el cruce de disciplinas. Lo interdisciplinario a mí realmente me parece muy interesante y a pesar de que vos no crees en mí en ese punto, yo creo que la poesía te abre la cabeza. ¿Cómo te puede abrir la cabeza la física teórica? ¿Me entendés? Entonces, ese tipo de cosas para escribir literatura me parece que me alimentan y me producen la posibilidad de escribir otra cosa. Hace un rato, cuando estábamos hablando, estaban comentando que, bueno, que ya habían firmado contratos con Margot Glantz, que probablemente Fabio Moravito podía ser susceptible de integrar alguna de las colecciones, etcétera, etcétera. ¿En qué medida van a ir incorporando a otros autores latinoamericanos dentro del plan de ustedes? Sí, bueno, la idea de incorporar a Margot Glantz, más allá de que es una autora que adoro y que me encanta como autora, me parece que nos podría abrir las puertas de ciertos mercados. Así también en España estamos pensando algunos nombres importantes. Fabio Moravito sería otro. Y también autores que funcionan en México, que funcionan en España y que funcionan en Argentina. Latinoamericanos, le propusimos a Montalbetti también que participe en lectores, básicamente porque lectores me parece que es la más sencilla y como decía, la colección que nos va a abrir las puertas de todos los mercados. No solamente latinoamericanos, o sea, estamos pensando obviamente en Yamila Elti, que ya aceptó, pero también queremos, o sea, europeos. Es alguna de las cosas que quiere Ana, y no sé, un canazo, robarse los anagramas y publicarlos. No robarlos, sino como es una cosa muy distinta, por ahí le puede interesar, ¿no? A robar tu canazo, buscando la forma de llegar. Pero bueno, no es fácil, ¿no es cierto? No por lo que pidan de anticipo y eso, yo creo que más porque no les interesa escribir. Hay que encajar justo el momento en que el escritor esté en un momento de su vida que quiera hablar sobre hacer su autobiografía lectora o quiera hablar sobre eso, ¿no? No es fácil tampoco. Sí, yo quizás utilizo un vocabulario un poquito más de combate y hay veces que la batalla cultural está ahí, o sea, se lo robamos a anagrama un poquito, a anagrama se lo podemos robar.
Pero me parece que también en librerías hay que ser visibles y hay que pelear muchísimo para poder lograr estar como estamos acá en Hernández, al lado de las cajas. O sea, ese es un trabajo de hormiga que nosotros hicimos y bueno, de a poco vamos encontrando una empatía con los libreros en los que les interesa el catálogo y son ellos los que en definitiva nos van a vender y nos van a creer en nosotros, van a ser el primer lector. ¿Queda alguien que quiera preguntar algo, que quiera comentar algo? Sí, otra pregunta. No lleva muchos años la editorial, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Del 2012. 2012. ¿Con qué idiomas vienen trabajando? Italiano, francés, inglés. ¿Qué más tenemos? Neerlandés. Tenemos un noruego. Noruego. Ah, mira. ¿Y siempre en forma directa? Sí, siempre en forma directa. Esa es la premisa. Y para algunos tratamos de conseguir fondos, ¿no? Por ejemplo, para el noruego conseguimos un subsidio, con Francia también. Creo que es la forma, ¿qué más? Para Francia también, sí. La mejor forma de trabajar, ¿no? Directamente. Bueno, insisto, en la mesa hay libros para comprar, en la otra mesa hay vino para tomar, así que pueden hacer las dos cosas. Es más, si compran libros tienen la posibilidad de tomar 2 copas de vino. Bueno, y nos vemos entonces en agosto con Mauricino y Darío Jaramillo. Muchas gracias y sobre todo muchísimas gracias a ustedes.